Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y amigos? Espero en Dios se encuentren bien. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he intitulado Tiempos de Fe. ¿Y por qué le he llamado tiempos de fe? Porque precisamente en estos tiempos es que nos estamos encontrando con situaciones tan difíciles de las cuales debemos aprender. Hay una frase que en el argot financiero se conoce que, como dice lo siguiente: en tiempos de crisis nacen las mayores oportunidades. Y yo estoy 100% convencido de eso, que es así. Cuando el mundo está en una situación de dificultad, encuentra oportunidades para desarrollar mejores cosas. Igual pasa en el plano familiar o en el plano personal. Cuando usted llega a un momento de una dificultad, lo que usted creía que en el tiempo de hacer las cosas con normalidad no podía hacerlas o lograrlas, téngalo por seguro que cuando viene el tiempo de la calamidad o de la necesidad, usted es capaz de lograrlo. ¿Pero por qué? Porque esa coyuntura, esa situación, lo ha obligado, lo ha llevado a un punto de generar oportunidad. Y la oportunidad es para bien, para beneficio. Así que todo esto que está aconteciendo en el mundo es precisamente para un bien. Y no solo el bien de los hijos de Dios, los que están sobre la tierra, sino sobre todos aquellos que tampoco son hijos de Dios y que tienen la oportunidad hoy de darse cuenta qué es lo que deben hacer. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, cual nunca se haya visto en la historia de la humanidad, en donde casi todo el mundo, por no decir la mayoría de los países, se encuentra luchando para sobrevivir, y sobrevivir a una peste destructora, o mejor dicho, a una plaga o enfermedad. Sin embargo, desde el principio de la historia de la humanidad ha existido un recurso o factor espiritual muy valioso. Y ese factor espiritual muy valioso que podemos tener y al cual nadie va a sucumbir si lo adopta o lo practica, es la fe. Para la mayoría de las personas que aún no han comprendido las escrituras, que aún no han comprendido las palabras de Dios, la fe no es más que algo positivo, no es más que la confianza en sí mismo. Malinterpretan en sí el concepto como tal. Entonces eso da pie a que vivamos con arrogancia y vivamos de nuestra propia suerte y no de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que la fe en realidad significa? ¿Qué es la fe verdaderamente? Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué es la sustancia? Es el resultado, la certeza o cumplimiento de las cosas que con toda confianza vamos a recibir o que van a suceder. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué significa esto? Que es la evidencia cumplida de aquellas cosas que hemos estado anhelando y que mantenemos como esperanza. Dicho esto, entonces la fe viene a ser la manifestación en que se comprende o compone
de 3 elementos muy importantes y de los cuales ya nosotros hemos abordado sobre ello y que ustedes deben conocer. La fe comprende de creer, confiar y obedecer. Recordemos, creer, confiar y obedecer. ¿A quién? ¿A quién vamos a creer, confiar y obedecer? Al Dios único y verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Fe es el recurso o factor espiritual más valioso que tenemos en cualquier escenario de condición que se encuentre el mundo, ya sea en incertidumbre, caos, paz o felicidad. Me disculpan por el perro que está molestando por allá, pero ese es mi fondo. Así que, continuando con nuestro tema, reiterando, la fe comprende de estos 3 elementos. Es el factor más valioso que hay en nuestra vida espiritual y que se acopla a cualquier escenario del mundo, ya sea de caos, de falta de paz, en cualquier escenario. Entonces es creer, confiar y obedecer. Dice Hebreos 11:6. Nos dice algo sumamente importante. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, se acerque, que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador, recompensador, en otras palabras, a los que le buscan. Entonces, es menester que el que a Dios se allega, en este caso, se acerque a Él, crea que le hay, crea que existe y que es remunerador. Dios va a recompensarnos si nosotros confiamos en Él, si tenemos fe verdaderamente en Él. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios sugiere lo siguiente, que yo no puedo decir que tengo fe si en realidad no estoy agradando a Dios. Así que si yo digo que tengo fe, entonces quiere decir que yo agrado a Dios. Pero ¿cómo agradamos a Dios? Y cómo, en este caso, el autor de Hebreos nos dice, sin fe es imposible. O sea, es imposible que usted se llegue a Dios si usted no le agrada. Ahora, ¿qué significa agradar a alguien? ¿O cómo se agrada a alguien? ¿Cómo usted causa agrado a alguien? Cuando usted complace a alguien. Cuando usted contenta o alegra a alguien. Cuando usted satisface a alguien en lo que le gusta. Eso es lo que es agradar. Ahora, tomando en cuenta el significado claro que tenemos de agradar a alguien, ¿cómo agradaríamos a Dios? Resumiendo, sería haciendo lo que le gusta que nosotros hagamos. Eso es. ¿Cómo nosotros vamos a agradar a Dios? Haciendo lo que a Él le gusta. Lo que a Él le gusta. De esa manera nosotros vamos a agradarlo. ¿Y qué le gusta a Él que nosotros hagamos? Cumplir su voluntad o mandato que nos ha dejado a través de su palabra. Entonces, la fe es el complemento de creer, confiar y obedecer. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que para agradar a Dios
tenemos que creer en Él, que es el primer elemento o ingrediente de la fe. Creer en Él. Entonces, tenemos que creer de que Él existe, de que es verdadero, de que es justo en todas sus decisiones, de que es el único y hacedor o creador de todas las cosas que hay en el mundo. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y confirmemos esto más aún según la palabra de Dios en Génesis 14:22, cuando dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. He alzado mi mano a Jehová, Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Deuteronomio 10:14 dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Así que a Dios le pertenece todo. ¿Qué nos dice más aún 1 Corintios 10:26? Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. ¿Y qué la hinche? Todo lo que hay en ella. 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Hermanos, yo traigo todo esto a colación, todos estos versos, porque a veces nosotros somos tan apáticos a querer leer, a querer escudriñar las escrituras. Y ustedes, los que me conocen, saben que me gusta utilizar muchos textos para poder demostrar a cada uno de que Dios, tanto aquí como acá, como él dice, como dice Isaías, otro poquito acá, otro poquito allá, un poquito allá, siempre hay de dónde escoger de la palabra de Dios para nutrirnos con toda firmeza. Entonces, les traigo todos estos versos para que precisamente podamos cultivarnos más, alimentarnos y edificarnos mejor. Entonces, estamos viendo pues que de Dios es todo. Mire lo que dice Job 41:11. Job 41:11. ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, dice el Señor, ¿quién me ha dado a mí algo? ¿Quién me ha dado a mí algo para que yo se lo restituya, para que yo se lo devuelva? Si todo lo que hay debajo del cielo es mío, todo me pertenece. Isaías 42:5 dice así, así dice el Dios Jehová, el criador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. ¿Ve? El creador de los cielos y el que extiende los cielos, el que extiende la tierra. Y su verdura no es la verdura esa que compramos para comer, no. Su verdura refiriéndose a lo verde de los campos, a lo verde de los árboles. Cómo se ve esos paisajes hermosos, llenos de verdor. Cuando usted los ve, cuando usted ve esas cosas, usted se llena de satisfacción de que la tierra está, wow, espléndida. ¿No es así? Bueno, esa esplendidez es de parte de Dios y todo eso le pertenece a Él. E inclusive
para recordarle a ricos y a pobres que también de Dios es el oro y la plata. Como dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, el creer en el único y verdadero Dios es darle reconocimiento de que a Él le pertenecen todas las cosas. Cuando somos osados y rebeldes a no aceptar esa condición que tiene Dios propiamente, nos estamos comportando como aquel rey que hace muchos años atrás, aquel rey del imperio babilónico llamado Nabucodonosor, con su arrogancia, quería hacer valer de que su palabra o por su palabra habían sido hechas todas las cosas, y de que todos los reinos del mundo que él había conquistado, lo había conquistado por su propio poder y gracias a los dioses ajenos que él mantenía. ¿Y qué pasó? ¿Recordamos esa pequeña historia concerniente a lo que le aconteció? Vamos a ver lo que dice Daniel 4:32. Miren lo que dice ese extracto del verso, nada más. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, y hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, a quien Él quisiere, lo da. Esto es la frase muy conocida que extraemos de este verso y que en el mundo religioso se conoce muy popularmente como Dios quita y pone. ¿Quita y pone qué? Reyes. Sentenció a Nabucodonosor 7 años a comer como las bestias del campo, hasta que se diera cuenta que el dueño de todas las cosas y el que le había dado esa gloria a él venía de parte del Altísimo Dios Todopoderoso, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Entonces, aún en esto, queridos hermanos y amigos, Dios debe ser creído y glorificado. Dios también nos dio a su Hijo unigénito, el cual es conocido como Jesús, el Cristo, para que nosotros tengamos la oportunidad de una vida eterna, y esto es parte de creer en Él y de agradarlo a Él. El conocer a Jesús, el darle su lugar como Hijo de Dios, es parte de esa creencia en el Dios verdadero, en creer, y forma parte de la fe. Ahora bien, leamos Juan 3:16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos, Dios también dio a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando decimos tengo fe, tenga presente que usted está agradando a Dios, porque le conoce y reconoce también a su Hijo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que la fe se compone y complementa de estos 3 elementos o ingredientes importantísimos: creer, confiar y obedecer. ¿A quién? A Dios. Ahora, el hecho de que solamente
le demos relevancia e importancia a un elemento o a un ingrediente de este recurso o factor de vida, a este factor de vida que llamamos fe, no es suficiente. Creer en Dios, de que existe, que es el dueño de todo y que su Hijo se llama Jesús, no basta, no es suficiente. Por eso nos hace el Señor una gran diferencia en qué es la fe verdaderamente, para que ustedes se den cuenta. Porque muchos pueden decir por ahí, yo tengo fe, yo agrado a Dios, pero en realidad tú tienes fe. En realidad tú sabes qué es fe. En realidad tú estás cumpliendo con esos tres elementos de la cual se compone la fe, que es creer, confiar y obedecer. El Señor hace una gran diferencia cuando dice, hey, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso lo dice Santiago 2:19. Entonces cuando uno le dice, también los demonios creen y tiemblan, entonces nos lleva al plano de que, hey, verdaderamente no es tan solo creer y tenerle respeto a la deidad o a la superioridad de Dios. No. Porque de la misma forma también los demonios lo hacen. Pero sin embargo, ellos no van a formar parte del reino de Dios. Así que ojo con eso. Si ellos no van a formar parte del reino de Dios, pero creen también en Dios y lo respetan y tiemblan y le tienen ese temor de que Él es el dueño de todas las cosas, me lleva al punto de acordarme de aquel texto que dice, y que muchos a veces le quieren tirar tierra porque no les conviene hablar de ello. Cuando el Señor dice, si no me equivoco, en Mateo 24, el versículo exactamente no lo sé, pero lo pueden buscar. Cuando Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre y en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Dice, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué lo dice? ¿Y por qué el Señor Jesucristo plantea o declara tal situación ante aquellos que dicen profesarlo? Porque es precisamente gente que lo está profesando, que están haciendo milagros, que están haciendo sanaciones, sacando demonios, pero sin embargo no están haciendo la voluntad de Dios. Mucho ojo con eso. Y pónganle mucha, como decimos nosotros acá en Panamá, mucha mente a eso. No es cualquiera entonces el que va a formar parte del reino de los cielos. Entonces tenemos que saber tener fe. Entonces, queridos hermanos y amigos, también qué nos dicen las Escrituras con respecto a que la fe no solo basta el creer, porque dice el mismo Santiago, cuando leemos más adelante, en Santiago 2, el 14 y el 17, dice de la siguiente manera. Vamos a leer, vamos a nutrirnos. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El 17 dice, así también la fe, si no tuviere obras,
es muerta en sí misma. Esto quiere decir, queridos hermanos y amigos, que sin la acción o sin ejecución, la fe no tiene valor, es nada. Por ello necesita ejecutarse, practicarse, demostrando con hechos de que en verdad tenemos fe, demostrando que cumplimos con esos elementos esenciales: creer, confiar y obedecer. Así que la fe no es solamente creer, tener un solo elemento. Necesita apoyarse en confiar y en obedecer, para entonces, ejecutando todos esos elementos, practicándolos, puedas tener eficacia, pueda decir: yo tengo fe. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. Para agradarlo también tenemos que confiar en Él. ¿Y qué es confiar? Es la esperanza firme en algo, en alguien. Fiarse. Saber esperar. ¿Pero en quién? Es la confianza firme en quién. Saber esperar en quién. Saber apoyarse en quién. En Dios. Saber hacerlo. No hacerlo como a mí me da la gana. No, Señor. Hay que saber hacerlo para poder que eso tenga sus resultados bien afirmados y que lleguen con buena remuneración a nuestras vidas. ¿Y cómo demostramos esta confianza? ¿Cómo demostramos esta confianza? Cuando nos dice Salmos 37:3, esperad en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Haciendo bien. Haciendo bien vamos a vivir con esperanzas, seguros de ser alimentados, y como Él dice, vivirás en la tierra y de seguro vas a ser verdaderamente alimentado, pero esperando, confiando en Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 3:5? Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíate de Jehová. Confía en Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios de todo tu corazón. Y no estribes en tu prudencia. Es que no confíes en tu propia confianza. O sea, en tu propia en tu propia sabiduría. Es cuando decimos a veces: sí, confía en ti mismo. De hecho, es una frase muy halagadora cuando la persona se siente cabizbaja o necesitada o agobiada por muchos problemas. Dice: confía en ti mismo, de que las cosas van a salir adelante. Tienes que estar positivo, tienes que tener fe. ¿Pero tener fe en qué? ¿Cómo? ¿Cómo estoy positivo? ¿Cómo? Entonces, no tenemos que confiar en nuestra propia sabiduría. No, yo confío de esta manera. Si lo hago así, alejado de Dios, si lo hago de esta manera, yo estoy seguro que lo voy a lograr. No. Si Dios, por eso es que a veces Él dice: si Dios me permite hacer esto o aquello, si el Señor me da la sabiduría o me da el conocimiento, yo voy a hacerlo así para poder salir. Estoy entonces no estribando en mi prudencia o en mi sabiduría, sino que estoy fiándome de todo corazón en Dios. ¿Qué dice Salmo 56? En el día que temo,
yo en ti confío. Es 56:2, si no me equivoco. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que tengo miedo, en el día que estoy preocupado, yo confío en Dios. Yo me allego a Él, me apoyo en Él. Nosotros debemos ser personas entendidas como buenos hijos de Dios, saber confiar en Él. Hay otros textos que a continuación voy a presentarles para que también los busquen. Como les digo, me gusta mucho interactuar de esta manera porque así no nada más nos ceñimos a lo que dice el predicador o al expositor, sino que por nuestra propia cuenta también nos damos, valga la redundancia, nos damos por enterado o nos damos cuenta de que lo que su servidor le está transmitiendo es meramente palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Yo no vengo a buscar beneficios propios ni ventajas materiales ni beneficios que me puedan ayudar a lograr ciertas cosas que no sean de la mano de Dios. Salmo 62:8 nos dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Esperad, que también significa confiar. En todo momento, las naciones hoy están abocadas a, por decirlo así, la mayoría de las personas hoy en día están abocadas a buscar de Dios. Yo estoy opuesto a aquellos predicadores o aquellas personas que quieren pescar en río revuelto. No sé si entienden esa condición, esa frase de pescar en río revuelto, que ahora que el mundo está así pata para arriba, entonces quieren salir los más profetas, los más prominentes y aprovecharse de la coyuntura para llevar tras sí discípulos que están agobiados, atormentados porque su familiar murió, porque tiene el virus, en fin, etcétera, y se olvidan de realmente lo que deben impartirle a las personas y de decirle las cosas como son, de acuerdo a la palabra de Dios, y no estar diciendo, bueno, ahora es el fin del mundo y todas las cosas y buscar a Dios como sea. No, Señor, ya las cosas están escritas, ya han sido dichas. Nosotros tenemos que buscar la calma, la paz, investigar, leer, escudriñar, para darnos cuenta verdaderamente en qué tiempo estamos. Y si no sabe, preguntarle a quien sabe, que usted crea que es una persona digna de las cosas de Dios, que le pueda explicar. Pero le voy a decir algo, en la palabra de Dios las cosas están sumamente claras para el que verdaderamente está buscando de Dios. Porque con tan solo leer de corazón, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que otros tergiversan, y la palabra de Dios le está diciendo otra cosa. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de alerta, que usted se da cuenta que hay algo, ven acá, ya sea mi pastor o el que sea que esté a su lado, que le esté explicando alguna escritura, pero no comprendo, pero si la lectura dice esto, dice claramente esto, ¿cómo usted dice que esto es así? Entonces algo está pasando. Y ojo con eso. Entonces tenemos que saber esperar, tener confianza. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? ¿Ah? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, dice Jeremías 17:7, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esta es la contraparte de la frase conocida que está más arribita en Jeremías 17:5, cuando nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, en este caso, bendito el varón que confía en Dios, en Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Confía en el nombre de Él. Salmos 37, 39 al 40. Salmos 37, 39 al 40 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertará de los impíos, por cuanto en Él esperaron. En otras palabras, por cuanto en Él confiaron. Debemos saber confiar, no alarmarnos, ni querernos sentir así como salen. Hoy en día usted ha visto esos videos donde mandan a Raimundo y todo el mundo por las redes, y usted ve personas que están vestidas de pies a cabeza que parecen como monstruos o gente de otro planeta, por no decir que de repente están como locos, y que se llegan a los lugares y que nadie los toque porque están con ese espanto y ese temor de que la enfermedad se les va a pegar. A los que confían en Dios, no, Señor. Debe andar tranquilamente. Claro está, cumpliendo con las recomendaciones, con toda serenidad que ha dado el gobierno en su comunidad, para que todo se maneje acorde de una manera eficaz contra esta enfermedad. Pero sin embargo no vamos a ser alarmistas. ¿Por qué? Si el Señor mismo está diciendo, hey, no te maravilles de todas las cosas que están pasando y las que están por acontecer. ¿Por qué te maravillas? Lo que debes de tener cuidado es cómo estás haciendo las cosas. Reflexiona. Y tú que crees en mí, que dices tener fe, entonces confía. Cree, confía. Ya dimos Salmos, 37, 39, 40. Ahora, entonces, agradar a Dios es cuando depositamos nuestra confianza y esperanza en Él. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las maneras indispensables de agradar a nuestro Señor es nuestro tercer y último ingrediente o elemento. ¿Cuál es? Obedecer. Recordemos, creer, confiar y obedecer es el factor de vida que nosotros necesitamos y que conocemos como fe, que nos ayuda a poder manejarnos con toda confianza, con toda tranquilidad en este mundo tan revuelto. Ahora, recordemos nuevamente, ¿y por qué le hago énfasis en que recordemos para que ese factor, esa bendición o bienaventuranza de parte de Dios se le quede en su mente? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es el complemento y el factor de creer,
confiar y obedecer. Recuerde, creer, confiar y obedecer. Esos tres elementos, esos tres ingredientes son necesarios para que usted pueda decir que tiene fe. Ahora, vamos a nuestra tercera condición, retomando otra vez el tema. ¿Y qué significa obedecer? Cumplir la voluntad de Dios. Cumplir, dice el diccionario, la voluntad de quien manda, o lo que establece una ley o una norma. En realidad, que no es más que guardar, obedecer no es más que guardar, acatar, someterse, ceder o cumplir con la voluntad de Dios. Deuteronomio 11, 13, 14 dice: ¿Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite? Si obedeces a los mandamientos de Dios, a sus estatutos, a su ordenanza, entonces Dios te va a bendecir tu tierra, lo que tú hagas. Yo a veces hago una analogía de lo que en aquel entonces era la tierra para el pueblo, para los pueblos de la antigüedad, porque dependían 100% de la agricultura, del cuidado de la agricultura. Y por eso Dios como la bendecía, que lloviera para que pudieran nacer los frutos y así sucesivamente. Pero hoy día la analogía que yo hago es que ¿cuál es nuestra tierra? ¿Cuál es mi tierra? Nuestro trabajo. Nuestro trabajo. O el recurso de trabajar para poder producir ¿qué? El dinero que va a ser utilizado para alimentarnos. Entonces en nuestra tierra tenemos que cuidar en estos tiempos nuestra tierra, nuestro trabajo, porque la mayoría de nosotros hoy no tiene una tierrita que ir a sembrar, no vive directamente ella, sino vive de qué? Vive de su trabajo que hace, esa es su tierra, tiene que cuidar su tierra. Dios le va a bendecir a través de esa su tierra, de su trabajo, para poder usted mejorar su vida delante de él. Entonces, dice Éxodo 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ojo con eso, ninguna enfermedad de los que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Quién es el dueño de toda la tierra? Dios. ¿Quién es el dueño de todo lo que hay en ella, e inclusive de el que genera todas estas cosas? Dios. Y esas enfermedades que él ocasionó en Egipto, ¿quién las hizo? Las ocasionó. ¿Por qué razón? A causa de la rebeldía del faraón, a causa de no obedecer a su llamado. Y eso es lo que hoy día nos está haciendo Dios, un llamado de atención. Un llamado de atención. ¿O quién cree que es esto? Una enfermedad y ya, listo, se acaba y vamos a seguir adelante. Sí, vamos a, los gobernantes de hoy en día están diciendo, sí, vamos a hacerle guerra a esta enfermedad y la vamos a vencer y vamos a ser fuertes. Usted va a ver que el día de mañana vamos a ser mucho mejores. Mucho mejores ¿cómo? Mucho mejores ¿para quién? ¿Para Dios? ¿O para alimentar su propio ego? ¿O para a su propio yo? ¿Para quién? Cuando Dios le mandó todo eso a Faraón, era para demostrarle que al que le debería de dar honra y gloria era al Supremo, al Dios Todopoderoso. A Él es que tienen que acatar.
A Él es que hay que someterse para que nos sane, para que sane nuestra tierra, sane nuestras vidas. Si usted no se somete, si usted no guarda los mandamientos, no obedece, en otras palabras, a los mandamientos, entonces, ¿ya ven lo que es la fe? No es nada más fe en lo que nosotros creemos, creo en Dios y ya. No, Señor, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Oye, hijo mío, oye, una manera de también decir: hey, pon atención, hey, obedece a lo que te estoy diciendo. Dice Levítico 22:31: guardad pues mis mandamientos y ejecutadlos, yo Jehová. Hey, guardad, obedece mis mandamientos y ejecútalos, cúmplelos. Yo, Jehová Dios de los ejércitos, yo, el Todopoderoso, te lo estoy diciendo. Deuteronomio 4:40: y guardad sus estatutos y tus mandamientos, que yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Guarda, obedece a mis estatutos, a mis mandamientos, para que te vaya bien sobre la tierra, para que prolongues tus días, para que puedas ver a tus nietos, a tus bisnietos. Y así, y también le dé bendiciones a tus hijos. Cuando obedeces. Hermanos, de acuerdo a todos estos versos bíblicos, nos sugiere guardar, cumplir, oír los mandamientos de Dios. ¿Qué mejor ejemplo de cómo guardarlos? ¿Qué mejor ejemplo de cómo guardarlos? Veamos lo que nos dice Filipenses 2:5-8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, en otras palabras, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho obediente hasta una muerte tan nefasta como esa, tan atroz como esa que era la de cruz. Fue el hecho obediente a Dios. Ese es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Entonces hoy nosotros queremos decir que tenemos fe. Bueno, demostremos nuestra fe. Ya sabemos que la fe sin obras es muerta. Si no están esos ingredientes enlazados entre sí, no basta decir nada más: yo tengo fe, yo creo en Dios. No, Señor. Hay que cumplir, hay que ejecutar, hay que confiar, hay que obedecer. Entonces nuestra fe debe ser viva, completa con todos sus elementos o ingredientes: creer, confiar y obedecer. Solo así, hermanos, podemos decir realmente que agradamos a Dios y que tenemos fe en Él. No como los demonios que creen y tiemblan, sino como hijos de Dios, cumplidores de su voluntad. Finalmente, así como la fe de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de José, de Moisés, de Josué, de Rahab. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:32 adicional a todo esto? Dicho sea de paso, les recuerdo que nuestra lectura bíblica de esta intervención, de esta palabra que he querido compartir y de la cual he titulado Tiempos de Fe, nuestra lectura bíblica es Hebreos 11, y es precisamente con parte de ella que quiero cerrar mi exposición en el día de hoy. Entonces, ¿qué nos dice Hebreos 11:32?
además de todos estos hombres que les he mencionado y mujeres que tuvieron fe. ¿Qué sigue diciendo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, transformaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados, en otras palabras, calificados, certificados por Dios. Dice, todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Aquí nos quiere decir que no han recibido aún redención para vida eterna y morar en la santa ciudad, la nueva Jerusalén prometida. Eso es lo que nos quiere decir. Y este es un tema que también muchos tergiversan, que piensan que todos estos hombres que tuvieron fe están en el cielo. ¿Dónde dice que todas estas personas están en el cielo? En ninguna parte. Nadie ha ido al cielo. Solo uno bajó y subió. Fue nuestro Señor Jesucristo. Y en esas cosas también tengan cuidado cómo transmiten la palabra de Dios. Por eso le digo, si usted quiere aprender, busca sinceridad, busca la verdad como debe ser, usted la va a entender. Y la misma palabra de Dios, la misma Biblia le va aclarando las cosas. Así que ya estamos viendo aquí, dice, por fe ellos recibieron las promesas. Dice, y vuelvo y le repito, el 39 de Hebreos 11, y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron las promesas. ¿Y a qué promesa se refería? Precisamente a la de redención para vida eterna. ¿Ve? Y de morar en la santa ciudad de la nueva Jerusalén que está prometida. No la recibieron. Ellos sabían que esa ciudad iba a venir. ¿Cuándo? Murieron con ese deseo, con ese anhelo, con esa fe. Por lo tanto, ninguno de estos está en el cielo, como mal tergiversan las escrituras. Como mal tergiversan sí las escrituras muchas personas. Dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, ellos van a ser perfeccionados juntamente con nosotros en este tiempo, sino que ellos están esperando la perfección que se va a dar conjuntamente con los santos, además de ellos que están durmiendo desde ayer hasta el día de hoy. Cuando digo desde ayer me refiero desde aquellos tiempos, y los que están vivos van a ser transformados en un abrir de ojos a la final trompeta. ¿Transformados en qué? Todos juntos. Tanto los de ayer como los que han muerto desde hoy y los que están vivos van a ser transformados, sí, en un solo abrir, no un abrir de ojos, un solo abrir de ojos. Van a ser transformados en cuerpos celestiales para morada con nuestro Señor. Así que, hermano, ninguna tribulación, aflicción, enfermedad, espanto o muerte nos apartará
de nuestra fe en el Señor. Nos apartará, ninguna de estas cosas nos va a apartar de nuestra fe en el Señor, si verdaderamente creemos, confiamos y obedecemos. Paz a vosotros. Que Dios me los bendiga. Y disculpen cualquier fondo que tuve, porque la verdad no esperaba que sucediera así. Pero les agradezco me hayan escuchado y puedan nutrirse y puedan entender las bondades de Dios para con sus hijos. Saludos a mis hermanos en Colombia, a los que están en Venezuela, a los que están en Puerto Rico, República Dominicana, que ojalá podamos hacer un gran trabajo con cada uno de estos lugares, estos países, y que, como les decía al principio, aprovechar este momento de crisis nos está dando la oportunidad a que lleguemos a más lugares a través de este medio tecnológico, que es pues la de los videos y de las redes sociales, pero que sean de uso para bien. Así que espero pues que todos pasen bien y que hayan comprendido el mensaje. Voy a bajarlo a mi canal de YouTube. Allí van a ver los próximos videos. Voy a dar otros mensajes más cortos que lo estoy titulando clips de reflexión y corrección. Son bastante cortos, tal vez por ahí lo van a recibir en WhatsApp. Así que cuídense, que Dios me los proteja, me los guíe y me les dé salud y paz. Saludos, que Dios me los bendiga. Paz a vosotros.